Listo, abre tu micrófono. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos una vez más con este subprograma Entre Ingenieros, como todos los miércoles, y ya tenemos 1 año y 4 meses en el aire, ininterrumpidamente, en este escenario magnífico que nos permite la tecnología de poder estar con ustedes en diferentes lugares, llevando todo lo relacionado a la innovación, la investigación, el emprendimiento, las artes, las humanidades, y todo aquello que sea saberes que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad y también que implique una reflexión, acción en todos ustedes, estimados amigos, que tan gentilmente nos obsequian su presencia todos los miércoles. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a tratar un tema súper emergente, moderno, actual y diríamos de mucho recorrido y de mucho espacio en el tiempo que se aproxima. Nos referimos a la bioingeniería. ¿Y qué mejor momento de tener para poder conversar sobre este tema súper importante a un gran amigo que ha tenido la dadivosidad de hacer un espacio en su agenda para estar esta noche con nosotros? Me refiero al PhD, ingeniero Paul Antonio Cárdenas Lizana. Él es ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Aparte, tiene una maestría en nanociencia y nanotecnología en la National Tsinghua University de Taiwán. Tiene un doctorado en bioingeniería en el Instituto de Georgia, Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos. Y así, tiene una hoja de vida muy amplia, con mucha experiencia, un excelente tema de competencias académicas y profesionales también, y que hoy día vamos a conversar con él. Paul, muy buenas noches y muchas gracias por estar en este programa Entre Ingenieros. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Arelo. Muchas gracias más bien por invitarme, ¿no? Y ser parte, digamos, del programa, ingenieros. Bueno, Paul, como te comentaba hace un instante, has tenido un recorrido magnífico, siendo un hombre tan joven, pero involucrado en estos temas tan importantes. La primera pregunta que asoma a mi mente es, ¿qué es la bioingeniería? ¿Cómo debemos entenderla y conceptualizarla? Bueno, la bioingeniería en sí, ¿no? Es una rama nueva y emergente que aplica los principios de la ingeniería, tanto como el diseño, el análisis y el modelado, a sistemas biológicos, ¿no? Sistemas complejos que se encuentran, digamos, cambiando, ¿no? Constantemente. Entonces, eso sería, digamos, ¿no? La bioingeniería desde un punto de vista general, ¿no? Aplicar los principios que sabemos de la ingeniería, ¿no? Como, por ejemplo, la termodinámica, mecánica de fluidos, circuitos eléctricos, ¿no? Para poder estudiar, digamos, el cuerpo humano en sí, ¿no? O sea que existe también el ingeniero con el título de ingeniero bioingeniero, ¿o no hay esa carrera? Sí existe, digamos, en otros países, ¿no? Y acá en el Perú recién también está ingresando, digamos, ¿no? Creo que la Universidad, la UTEC, la Cayetano Heredia y la San Marcos, ¿no? Y inclusive la UNI tiene planeado, digamos, tener el departamento de ingeniería biomédica o básicamente bioingeniería, digamos, ¿no? Entonces, sí existe, digamos, ¿no? En el Perú recién, ¿no? Pero en el mundo ya tiene buen tiempo, digamos, ¿no? Unos 20, 30 años, digamos. Esto de la bioingeniería tiene que ver también con el tema de la biomecánica, con la biomédica, estaba leyendo, con la ingeniería tisular y con la ingeniería genética. ¿Cómo se amalgama eso con esto de la bioingeniería, Paul? Claro, digamos, ¿no? Sabemos, pues, los ingenieros, los mecánicos, sabemos el modelamiento mecánico, ¿no? De mecánica continua, ¿no? Y lo que se ha hecho hoy en día es tratar de poder entender, digamos, cómo modelamos, digamos, el cuerpo humano, por ejemplo, la resistencia de los huesos, la deformación, ¿no? Utilizando todos esos principios, ¿no? Y para aplicaciones un poquito más específicas, como sería la ingeniería de la rehabilitación, digamos, una persona, ¿no? Que tiene un accidente, digamos,
cómo se podría mejorar, ¿no? Su recuperación en base, digamos, ¿no? a estos principios. Por ejemplo, se aplica bastante, digamos, ¿no? En lo que es en las ligas competitivas, ¿no? Por ejemplo, de básquetbol, del fútbol americano, en la NFL, ¿no? Donde los jugadores están en constante, digamos, choque, ¿no? Entonces están viendo, digamos, cuáles serían, digamos, las mejores estrategias, ¿no? Para poder recuperar o poder reducir el impacto, digamos, ¿no? Entonces, todos esos principios sí se aplican, digamos, ¿no? La ingeniería, ahora que usted menciona genética, digamos, ¿no? Digamos, esta tecnología, digamos, o digamos, esta área ha venido de la mano con el desarrollo tecnológico, ¿no? Hoy en día se puede secuenciar, digamos, ¿no? Se puede secuenciar genes, ¿no? En horas, ¿no? Utilizando dispositivos pequeños de microfluídica, ¿no? ¿No? Y eso ha generado, digamos, un boom, ¿no? Hoy en día tenemos harta cantidad de datos que se puede extraer de esos dispositivos, ¿no? Y ahora, digamos, el problema es, ¿no? Cómo analizamos esa gran cantidad de datos, ¿no? Y también, bueno, ahí se aplicaría, digamos, ¿no? La parte de computación, machine learning, inteligencia artificial también. Claro, eso te iba a preguntar. Hay tanta data, siendo nueva prácticamente esta nueva, ¿qué te digo?, especialidad, esta nueva tecnología, tiene como complemento a la inteligencia artificial para poder llegar a algunos resultados que se puedan aplicar. Entonces, ¿cómo nosotros, los ingenieros mecánicos, los mecatrónicos y cualquier rama de la ingeniería, bueno, y ahora también de la medicina, puede unir sus saberes para poder lograr esos cambios que me imagino propenden a optimizar el rendimiento de las personas? No solamente las personas, porque también en el campo de la genética entramos al tema agrícola, ¿no? Y también en la parte de la zoología, o sea, abarca todo lo que es vida en el planeta. No tiene límites, ¿no? Sí. Por ejemplo, a él le comento, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Se está tratando de integrar, digamos, ¿no? El curso de Machine Learning, digamos, a todas las carreras de ingeniería, al menos he visto en programas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, ¿no? Que es como si fuera un curso de álgebra lineal, algo así, ¿no? Están todos en cálculo, ¿no? Y, por ejemplo, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, ¿no? De repente, usted que es experto, digamos, en la parte de mecánica de fluidos, ¿no? Resolver la ecuación de Navier-Stokes es compleja, digamos. Claro, ¿no? sí, Especialmente en turbulencia, digamos, es altamente compleja, se necesita alto poder computacional, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Digamos, la alternativa es desarrollar modelos de machine learning capaces de, digamos, de predecir, digamos, el comportamiento turbulento, digamos, de este sistema microfluídico, digamos, o fluídico, digamos, ¿no? Entonces se construye un sistema, ¿no? Que fácilmente el cálculo va a ser mucho menor, ¿no? Y que va a ser capaz de predecir, digamos, el comportamiento del fluido, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De que se está, digamos, integrando a la mayor cantidad de, especialmente de las carreras en ingeniería, digamos, ¿no? Los biólogos también están tratando de integrar, pero debido a su formación, digamos, ¿no? Que no tienen una formación sólida, digamos, ¿no? En lo que es el cálculo, álgebra, programación, ¿no? Pero también, ¿no? Se ve que se está integrando, digamos, ¿no? En otros países. Yo supongo que acá en el Perú no va a tardar mucho tiempo, ¿no? En que las facultades, especialmente las universidades más importantes, comiencen a integrar, digamos, como una carrera, ¿no? Perdón, como un curso adicional a la carrera de ingeniería, ¿no? Dime, Paul, en este escenario de la bioingeniería, ¿adquiere fuerza también el tema de la ergonomía entonces? Sí, ¿no? Es importante, digamos, ¿no? Poder, digamos, ¿no? Optimizar, ¿no? La mayor cantidad de procesos, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿usted ha escuchado más o menos o alguna aplicación digamos, de machine learning en su área o algo de bioingeniería? El machine learning lo he escuchado, lo he visto asociado al tema de datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho no solamente del machine learning, se habla también del Python.
¿no? Como un lenguaje de programación que está un poco de moda, ¿no? Y que ahora pretende ser transversal a todas las carreras, ¿no? ¿También en tu caso funciona así? Sí, o sea, ¿no? Como le comentaba, ¿no? La parte de programación, digamos, ¿no? Es importante, digamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Todo era de repente netamente cálculo matemático, ¿no? Teórico, pero hoy en día, ¿no? Debido a que tenemos acceso a computadoras, ¿no? O a procesadores que son relativamente baratos en sí, ¿no? Comparados con en el pasado necesitábamos una supercomputadora para hacer cálculos, ¿no? Hoy en día no. Y es más, si se necesitara supercomputadora, se puede acceder, digamos, a un cloud, como el de Amazon, el de Google, ¿no? Que son relativamente baratos, digamos. No necesitas tener una supercomputadora hoy en día para, digamos, hacer investigación, ¿no? De vanguardia. Uh-huh. Dime, también se habla de la transgénesis. ¿Qué es eso? ¿Cómo debemos entender la transgénesis? Transgénesis. Usted se refiere, digamos, a los productos transgénicos, digamos. Que están asociados a este tema de la bioingeniería. Claro, ya. Los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, son productos genéticamente modificados, digamos, ¿no? Por ejemplo, para, digamos, incrementar, digamos, ¿no? Su producción o de repente su resistencia, digamos, ¿no? Digamos, a algunos bacterias. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cebolla, digamos, ¿no? Hay cebollas que ¿no? Por general te hacen llorar, digamos, ¿no? Entonces han removido, digamos, esos genes, ¿no? Para que ya no le hagan llorar a las personas. Han removido, digamos, esos genes que hacen que, por ejemplo, las frutas se deterioren fácilmente, ¿no? Y ahora las frutas pueden durar más, ¿no? El problema, digamos, que se ha encontrado, o la resistencia que se ha encontrado acá en Latinoamérica es, ¿no? Que no sabemos si esos productos en realidad son seguros, digamos, ¿no? Porque al final han sido modificados, digamos, genéticamente, ¿no? Y uno los introduce al cuerpo comiendo, digamos, ¿no? No sabemos que más adelante nos podría, digamos, desarrollar alguna enfermedad, digamos, ¿no? Como cáncer, claro, no lo sé. Claro, sí, sí. Pero, digamos, eso se ha aplicado, digamos, en Estados Unidos, creo que ya se consume productos transgénicos más de 20 años, ¿no? Y la data es, digamos, es transparente, ¿no? De que no produce, digamos, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Que acá en el Perú se debería dar tal vez esa opción, ¿no? De que se puedan producir productos transgénicos, ¿no? Pero actualmente, digamos, no se puede, digamos, ¿no? Pero también eso conversando con otro colega, ¿no? Me comenta, ¿no? De que el Perú, o sea, es importante por sus productos nativos, sus productos, ¿no? Claro. Introducir transgénicos podría deteriorar o de repente podría malograr, digamos, nuestro ecosistema, ¿no? Y ese es un buen argumento, ¿no? Claro. Y es algo que yo pienso que se debería debatir, digamos, ¿no? Y saber, digamos, hasta qué punto, ¿no? Podríamos nosotros utilizar lo que es los transgénicos, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Se reducirían los costos, se reducirían varias cosas. Yo creo que habría bastantes beneficios, ¿no? Pero también ese punto, como le comento, ¿no? Podríamos deteriorar nuestro ecosistema, ¿no? Ese sería un problema, ¿no? Que podría suceder, digamos, ¿no? Dime, en todo este escenario que tú eres un experto de la bioingeniería, también aparecen nuevos materiales llamados biomateriales. Claro, sí. ¿Cuáles son las características de esos biomateriales que son nuevos? Lo que se quiere, o sea, con los biomateriales, lo que se quiere es que sea biocompatible, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo primero es de que se pueda, digamos, introducir en el cuerpo humano y el cuerpo humano no genere una reacción, digamos, ¿no? Por ejemplo, si introducimos un objeto, ¿no? Que es externo, digamos, ¿no? Puede generar, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que es, ¿no? Puede generar, digamos, una respuesta del sistema inmune, ¿no? Y puede generar problemas. Entonces, lo que se quiere es de que esos materiales sean inertes, digamos, ¿no? ¿No? Y sean fácilmente, digamos, adheridos, digamos, ¿no? Y eso va desde, digamos, desde varias escalas, digamos, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen de repente una enfermedad, ¿no? De repente se queman, ¿no? Y necesitan, digamos, ¿no? El trasplante de piel o el trasplante de un órgano, ¿no?
automáticamente, digamos, el cuerpo humano es tan maravilloso, digamos, que es capaz de detectar de que ese órgano que le están poniendo a la persona no pertenece a ese sistema, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema inmune comienza a atacar, comienza a destruirlo, ¿no? Sabiendo que es un ente ajeno, digamos, ¿no? Entonces, el estudio está tratando de, hoy en día, encontrar un reemplazo que sea capaz, ¿no? Obviamente no se va a poder encontrar un material completamente inerte que no produzca una respuesta, pero lo que se quiere es, ¿no? Que por lo menos, digamos, no tenga una respuesta muy agresiva, ¿no? Que pueda destruir al órgano que se está de repente trasplantando, ¿no? Esa sería una de las características, ¿no? Que sea biocompatible. Ya. Y también todo este tema de los rayos X, las resonancias, lo que da origen a la telemedicina, tiene que ver también con esto de la bioingeniería. Las imágenes que lanzan. En la parte de análisis de imágenes también. Claro, claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, un radiólogo es uno de los médicos que gana más, digamos, ¿no? ¿Pero por qué gana más? Porque también es uno de los que más es enjuiciado, digamos, ¿no? Tiene problemas de juicio, ¿no? Porque tiene que dar un buen sistema, tiene que dar un buen diagnóstico del paciente, digamos, ¿no? Viene un paciente enfermo y si se equivoca, le da un mal diagnóstico, pues lo van a enjuiciar y le sacan millones, digamos, ¿no? Entonces, por eso es una de las carreras que más paga, ¿no? Ahora, lo que se podría hacer, digamos, ¿no? Es utilizando de repente, ¿no? La inteligencia artificial, y se está haciendo hoy en día, ¿no? Es tratar de dar herramientas al radiólogo tal que ya no se confunda, digamos, ¿no? Se construye un sistema inteligente capaz de detectar, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no tiene, si están viendo, digamos, ¿no? Alguna deformación o algún cáncer, digamos, ¿no? En la tomografía, ¿no? Entonces el sistema es capaz de detectar, entonces el radiólogo no va a tener menos probabilidad de confundirse, ¿no? Esa sería, digamos, ¿no? La parte que entraría el bioingeniero a apoyar, ¿no? ¿No? Obviamente, ¿no? El bioingeniero no está tratando de reemplazar, digamos, ¿no? Al médico, no lo está tratando, sino está tratando de darle herramientas tal que, ¿no? Pueda tener, digamos, una mayor, digamos, poder de decisión, ¿no? Evitando, ¿no? Digamos, los errores que podría cometer, ¿no? Que tenga más certeza. Y hay un dato interesante, por ejemplo, ¿no? El mejor, digamos, médico, digamos, un médico entrenado, 20, 30 años de experiencia, ¿no? Digamos, tiene una precisión del máximo del 70-75%. O sea, ¿qué quiere decir? De cada 4 personas que analiza, a una le da, digamos, ¿no? Un test equivocado, digamos. Entonces, con un sistema inteligente no se podría, digamos, mejorar, digamos, ¿no? Hasta el 90-95%, digamos, ¿no? Entonces, no le estamos quitando el trabajo, sino le estamos dando herramientas, digamos, ¿no? Entonces, los médicos se ponen un poco agresivos de repente. Paul, o sea que también la bioingeniería comienza a ver el tema de las prótesis, de los implantes, con mayor atención y mayor efectividad. Claro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también hay otro tema, digamos, importante. Ya no es tan solo, digamos, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Que cada vez que se va resolviendo un problema, aparece otro problema, digamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se puede encontrar prótesis, ¿no? Que son prácticamente, digamos, ¿no? Livianas, ¿no? Y pueden de alguna forma reemplazar, digamos, ¿no? Digamos, algún miembro que ha sido perdido. Pero ahora lo que ha surgido, bueno, ¿no? Ya podemos reemplazar, y hay prótesis, ¿no? Que son accesibles, digamos, para las personas, no son útiles, pero ahora lo que se quiere es, ¿no? De que esa prótesis, digamos, ¿no? Tenga una respuesta, digamos, ¿no? O sea, pueda responder como una mano, digamos, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer, ¿no? De que automáticamente se puedan leer las señales del cerebro, ¿no? Y de que pueda, digamos, ¿no? Si la persona quiere agarrar un objeto, ¿no? Digamos, responda, digamos, ¿no? De alguna forma, ¿no? De forma natural, ¿no? Eso es un problema interesante, ¿no? Que todavía no, digamos, no existe, digamos, una tecnología desarrollada, ¿no? Pero se está investigando en esa área, ¿no? De poder controlar, digamos, ¿no? La prótesis utilizando las señales del cerebro, ¿no? Los electrocardiograma, ¿no? Perdón, el electroencefalograma, perdón. Paul, ¿hay alguna confusión en este tema? Y te pregunto, como experto que eres, ¿la bioingeniería es sinónimo de ingeniería biomédica
o tienen un sesgo de diferencia? Hay diferencia, digamos, ¿no? La bioingeniería es, digamos, algo más global, digamos, ¿no? Más macro. Claro, más general, digamos, ¿no? Más macro. Y la ingeniería biomédica, digamos, es la ingeniería aplicada, digamos, al desarrollo, ¿no? De dispositivos médicos, digamos, ¿no? Más enfocada, digamos, ¿no? Al área médica, digamos, ¿no? Por ejemplo, existe ingeniería clínica, digamos, ¿no? Que pueden ser, digamos, ¿no? Los mismos civiles especializados, digamos, en el desarrollo, construcción de hospitales, ¿no? ¿Ya? Y más que todo es orientado, digamos, a la parte médica, ¿no? Tanto desarrollo de dispositivos médicos, ¿no? Mientras que la bioingeniería no, es más general, que puede abarcar, digamos, sistemas biológicos, no necesariamente, digamos, aplicados, ¿no? A sistemas biomédicos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el escenario laboral de un ingeniero, de un bioingeniero? De un bioingeniero, ¿no? Bueno, acá en Perú, por ejemplo, existen, digamos, varias empresas, ¿no? Que desarrollan, digamos, fármacos, ¿no? Droguerías le llaman, ¿no? Acá, ¿no? Eso sería, digamos, ¿no? Un buen lugar donde un bioingeniero podría, digamos, comenzar a trabajar. También existe, digamos, ¿no? Por ejemplo, existen bastantes hospitales hoy en día, ¿no? Que tienen sus equipos médicos, ¿no? Que son, digamos, son caros, digamos, ¿no? Una vez que se malogran, tienen que, ¿no? O desechar el equipo o traer un repuesto, digamos, ¿no? Que cuesta carísimo, ¿no? O que de repente no se encuentra, digamos. Entonces el bioingeniero también podría, digamos, entrar, digamos, en esa área como para, digamos, arreglar, ¿no? O buscar soluciones a los equipos, ¿no? Que no se encuentran funcionando, ¿no? En la parte, digamos, ¿no? Hospitalaria. También, digamos, ¿no? En la parte de análisis de datos, ¿no? Desarrollo, digamos, ¿no? De sistemas, ¿no? Para estudiar, digamos, ¿no? Las enfermedades también. Dime, con tu experiencia en este tema, ¿cuáles crees tú que son los componentes del perfil para alguien que se quiera dedicar a la bioingeniería? Que sea, digamos, yo creo que sea, ¿no? Que tenga ganas de aprender, creo que es lo más importante, ¿no? Que tenga ganas de aprender, que sea bien proactivo, ¿no? Que le guste la biología, digamos, ¿no? Que le guste la biología, ¿no? Y la ingeniería, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, yo comencé, cuando, o sea, terminé la uni, ¿no? Estaba estudiando sistemas mecánicos, mecatrónicos, ¿no? Fui a Taiwán, ¿no? Y en Taiwán mi asesor, ¿no? Me mostró, digamos, ¿no? Lo que le llaman física de la materia condensada, digamos, ¿no? Y fue donde comencé a darme cuenta que esos sistemas eran altamente complejos, no se podía modelar simplemente, se tenía que utilizar simulaciones estocásticas, y fue, ¿no? Donde me gustó, digamos, ¿no? De tratar de modelar un sistema biológico, ¿no? Yo creo que, ¿no? Las compañías que le gusta la biología, digamos, ¿no? Sea bastante proactivo, ganas de aprender, ¿no? Y que también le gusta la ingeniería, digamos, porque se necesita, digamos, una componente importante, ¿no? De ser ingeniero, como es el modelamiento, ¿no? O sea que con tu comentario y por lo que vas desarrollando en tus respuestas, podremos concluir y sugerir de que la biología, ¿no? Debería ser un curso transversal a las especialidades en nuestra facultad, porque de todas maneras un ingeniero mecánico puede decantar en este segmento laboral o de investigación o emprendimiento. Un mecánico electro igualmente, un mecatrónico también, y no sé si un naval, pero yo creo que muchas especialidades en la universidad ya tienen que dar una mirada a esta nueva corriente que va a generar muchas innovaciones, no solamente en lo que es la seguridad laboral, en la optimización del rendimiento de las personas, sino en diferentes procesos. ¿Cómo ves tú ese tema, Paul? Claro, sería, ¿no? Importante, ¿no? De que debería haber un curso, digamos, de biología, por lo menos, ¿no? En los cursos de ingeniería en la uni. Yo creo que en mecatrónica sí existe, llevan biología, claro. No estoy seguro si las otras carreras, digamos, comparten o pueden tomar, pero sería, ¿no? Importante, ¿no? Porque
digamos, ¿no? Se les presenta, digamos, problemas, ¿no? Donde ellos podrían aplicar la ingeniería, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mirar un sistema, ¿no? Una célula, ¿no? Un órgano que intercambia calor, ¿no? O de repente, digamos, una vena, ¿no? Claro. Una estenosis, poder decir, oye, ¿no? Yo sé mecánica de fluidos, pero realmente se puede aplicar la mecánica de fluidos en este sistema, ¿no? ¿Cómo que sucede, no? Claro. La sangre no es un fluido newtoniano, pero si lo Claro. aproxima. Todas esas cosas, todas esas ideas pueden sugerir si el estudiante, digamos, se le presenta, digamos, lo que es la biología, ¿no? Al menos los principios de la biología, ¿no? Y que Claro. se debería llevar, ¿no? Sí, sí. Pienso que sí sería importante, ¿no? No sé hasta Dime. qué punto se podría, digamos, ¿no? Forzar eso, digamos, ahí en la facultad, especialmente. Claro, se podría impulsar porque ya se ve que es una necesidad que el alumno tenga una idea por lo menos macro de qué se trata, ¿no? Y no vaya, no esperar que termine la carrera para que él pueda de manera personal buscar una información, ¿no? Que tenga la idea, ¿no? Paul, ¿qué debemos entender cuando escuchamos o leemos el tema de recursos bioenergéticos? ¿De qué se trata eso? Ya es, ¿no? De utilizar, digamos, la energía, digamos, ¿no? Pero que proviene de sistemas biológicos, digamos, como el biogás que le dicen, ¿no? Que es, digamos, ¿no? Produce menos contaminación comparado, digamos, ¿no? Con digamos, la gasolina, ¿no? Digamos, ¿no? La combustión del CO2, ¿no? O sea, ¿no? Y buscar sistemas alternativos, por ejemplo, ¿no? Digamos, la energía eólica también, digamos, ¿no? Sería una alternativa. El único, digamos, ¿no? Problema que se ve, ¿no? Que va a depender bastante de cómo se está comportando el clima, digamos, ¿no? Y esa sería de repente una desventaja, digamos, ¿no? Pero se podría tener, digamos, alternativo en paralelo, ¿no? Si tenemos bastantes, digamos, vientos, ¿no? Se apaga de repente, ¿no? Una estación y se utiliza, digamos, esa energía, ¿no? O, ¿no? Yo pienso que ese sería, digamos, ¿no? El problema de irnos netamente, digamos, ¿no? A un sistema, digamos, como sería, ¿no? La ¿no? Eólica, ¿no? Que proviene del viento. También en este tipo de la bioingeniería, encontré por allí el tema de los exoesqueletos. ¿Qué debemos entender como exoesqueletos y cuál es su aplicación y cuál es su relación con la bioingeniería? Claro. Los exoesqueletos, digamos, son estructuras, ¿no? Por ejemplo, para construir, digamos, o ayudar digamos, al ser humano, ¿no? A poder cargar, digamos, o soportar cargas mucho mayores, digamos, ¿no? Esa sería una aplicación, ¿no? Por ejemplo, un operario, digamos, ¿no? De repente en macro, ¿no? O en una de esas empresas que tiene que cargarnos, se le podría, digamos, ¿no? Poner, digamos, es una especie de armazón, digamos, ¿no? Que le va a ayudar, ¿no? Otra aplicación sería, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, es para los niños que nacen con problemas, ¿no? En la columna, ¿no? Se les puede poner, ¿no? Para que puedan desarrollar, digamos, en esa temprana edad, ¿no? Tienen problemas, ¿no? De que no se ha formado bien la parte ¿no? de su columna, entonces necesitan, digamos, una especie de armazón, ¿no? Entonces eso también se les podría poner a los recién nacidos, ¿no? ¿Cómo ves tú el desarrollo de la bioingeniería en nuestro país? ¿Cómo has podido tú palpar, observar y cómo está eso? ¿Qué se requiere para impulsarlo más? ¿Mayor difusión? Hay algo que muchos entrevistados me han manifestado, y creo que tienen razón en esa parte, de que desde el colegio se debería ir estimulando este tipo de conceptos para que los jóvenes, los adolescentes que egresan de los colegios ya tengan una visión que no sea oscuro, sino que ellos puedan saber de qué se trata y de pronto desde ahí viene ya la inquietud por ingresar a este tema de carreras. ¿Y cuántas carreras nuevas habrán ahora en esta quinta revolución que ya se aproxima, ¿no? Y que tenemos que estar preparados? Esta carrera es de la cuarta revolución y está pues en pleno desarrollo en estos momentos, ¿no? Seguramente con resultados insospechados para nosotros en estos momentos. ¿Cómo ves ese tema, Paul? Claro. Yo pienso que sí, ¿no? Se debería, digamos, ¿no? De repente
promocionar más, digamos, ¿no? Desde el nivel de colegio, digamos, ¿no? Que existen, digamos, este tipo de carreras, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar, digamos, como usted menciona, un montón de carreras, ¿no? Por ejemplo, inclusive existe la inmunoingeniería, digamos, ¿no? Que es específicamente, digamos, ¿no? Están los ingenieros enfocados en tratar de entender y cómo modificar a que el sistema inmune, digamos, modelar, digamos, ¿no? Claro. Y poder controlar, ¿no? De que el sistema inmune de la persona pueda, digamos, ¿no? De forma específica, ¿no? Atacar un cáncer, ¿no? ¿No? Y así van a haber, digamos, ¿no? Carreras relacionadas, digamos, ¿no? Digamos, o entrelazadas con la biología, digamos, ¿no? En sí, digamos, el ser humano, ¿no? Digamos, es algo importante, digamos, ¿no? La salud, ¿no? Y yo pienso que sería, digamos, ¿no? Una buena, digamos, ¿no? Inversión de parte, ¿no? Del Estado, ¿no? Y del gobierno de poder capacitar, digamos, ¿no? Ingenieros que sean capaces de resolver, digamos, este tipo de problemas, ¿no? Por eso, uno de los temas interesantes que asume la universidad es justamente su compromiso de llevar de manera coloquial a la mayoría de la población temas como estos, que generen una reflexión, una mirada a un escenario que probablemente muchos no lo conocen, ¿no? Ese es el objetivo de la razón de ser la universidad, crear conocimiento y difundirlo. Y este programa lo que hace es justamente contribuir a que personas como tú puedan ilustrarnos en este tema de la bioingeniería, que es totalmente novedoso. Dime, Paul, ¿tiene que ver la bioingeniería con la ingeniería neuronal? Neurológica, sí. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Como le comenté, tratar no, hoy en día ya se puede, digamos, tener prótesis, ¿no? Ahora el siguiente paso es, ¿no? De que la persona pueda, digamos, controlar su prótesis, ¿no? Desde la mente, bueno, quiero agarrar esta taza, ¿no? ¿No? Y pueda responder de esa manera, digamos, ¿no? Hoy en día la prótesis es, digamos, como un accesorio, ¿no? Pero ahora quiere que sea de forma activa, ¿no? ¿No? Y ahí es, por ejemplo, ya hay prótesis en Estados Unidos, ¿no? En países desarrollados, ¿no? Que, ¿no? Por ejemplo, responden, digamos, ¿no? A los impulsos del cerebro, ¿no? Pero lo que ha generado, por ejemplo, ¿no? Es de que algunas personas, ¿no? Que trabajan, digamos, con su prótesis, ¿no? Sienten, ¿no? De que algunas veces, digamos, ¿no? Hacen movimientos que no están, digamos, promovidos por ellos, digamos, ¿no? Entonces ellos sienten, digamos, ¿no? Sienten aversión, digamos, ¿no? Como un tic. Como un tic, digamos, se movió, digamos, ¿no? Y dicen, digamos, este objeto no se mueve. Entonces, lo que se está tratando de hacer es la otra parte, ¿no? De tratar de integrar completamente, ¿no? De que sea como una parte, ¿no? Bien integrada, ¿no? Al cuerpo humano, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, digamos, la neurociencia, ¿no? Abarca un poquito más, digamos, ¿no? Claro. Entender, digamos, ¿no? Querer entender, digamos, ¿no? Cómo se genera, digamos, ¿no? Digamos, el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el habla, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, hay un lingüista bien famoso, ¿no? Chomsky, ¿no? Que cree, digamos, ¿no? Obviamente, no, que cree, digamos, que, digamos, el habla no ha sido creado para comunicarnos, o sea, sino ha sido, digamos, es una herramienta para el pensamiento, dice, ¿no? O sea, que nosotros lo hemos desarrollado, digamos, para poder pensar, digamos, ¿no? Y obviamente, digamos, es un efecto colateral el poder comunicarnos, ¿no? Es interesante, digamos, pensar y tiene razón, digamos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, ¿no? Cuando pensamos o estamos estudiando, ¿no? De repente no hablamos fuerte, pero internamente estamos, ¿no? Repitiendo, digamos, ideas, ¿no? Claro. Dime, y se habla ahora que hay un avance y una orientación de muchas personas acerca de lo que son los sistemas híbridos, ¿no? Lo biológico con lo tecnológico que se unen en el cuerpo. Entrevistaba hace como 3 semanas a Arturo Deza y él estaba desarrollando sistemas de percepción híbrida, ¿no? Y ahondando más en el tema, hay una tendencia allí de hacer una investigación, ¿no? De desarrollar. Entonces se habla pues de que ya va a haber muchos componentes que se van a insertar en el cuerpo humano
para poder optimizar las competencias de las personas. ¿Cómo es eso, Paul? Claro, es interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si ha escuchado, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla, digamos, ¿no? Tiene una compañía, ¿no? Que está tratando de introducir chips en el cerebro, digamos, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Incrementar, digamos, ¿no? La capacidad de las personas, de repente, ¿no? De procesamiento, ¿no? De procesamiento de señales, no sé, ¿no? Y en sí, digamos, ¿no? Digamos, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, es más, digamos, factible o fácil, digamos, ¿no? Del poder, digamos, ¿no? Extraer señales del cuerpo, ¿no? Del cerebro, ¿no? A pesar, digamos, ¿no? O sea, existen problemas, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros muestreamos la señal del cerebro, ¿no? No tenemos tenemos la resolución espacial, no podemos tener la resolución espacial, que quiere decir de dónde probablemente ha salido la señal, pero no tenemos una buena resolución también temporal, ¿no? Por lo general muestreamos, ¿no? Toda la señal es una combinación de varias señales, digamos, ¿no? Entonces, el problema está, digamos, ¿no? En cómo podemos separar esas señales, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Procesarlas, ¿no? Y de repente, ¿no? Conectarlas de repente a una prótesis, ¿no? Por ejemplo, digamos, cerramos el ojo, ¿no? Se produce, digamos, señales, ¿no? ¿No? Pero esa señal, digamos, estaba bastante ruidosa, digamos, ¿no? Porque también no tan solo hemos cerrado el ojo, de repente hemos movido la lengua, ¿no? Y así, claro, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Una de las áreas, ¿no? Es tratar de poder desacoplar, digamos, ¿no? Esas señales, ¿no? Y saber, digamos, específicamente, bueno, proviene de cerrar el ojo, de mover la lengua, ¿no? Y ¿no? Pudiendo, digamos, clasificar esas señales, ¿no? Uno podría, digamos, ¿no? Desarrollar sistemas, ¿no? Híbridos, ¿no? Para que se puede integrar al ser humano. Dime, con este flagelo del COVID-19, me imagino que todo este tema ha cobrado mayor importancia, trascendencia en todo el mundo, porque la bioingeniería ha contribuido y va a contribuir al bienestar de todas esas personas que han sido atacadas por este tema. Hablemos de los respiradores mecánicos, ¿no? Que me imagino que está dentro de esto, de la bioingeniería, y otros dispositivos que probablemente han empleado. ¿Qué ha sucedido en estos 2 años? ¿Ha sido un relanzamiento, potenciamiento de la bioingeniería? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pandemia ha mostrado que somos débiles, digamos, ¿no? Y no solo Perú, todos, ¿no? Países desarrollados, ¿no? han temblado, digamos, ¿no? A lo que es la pandemia, ¿no? Y ha sido, ¿no? Un impacto, digamos, desde nivel, digamos, microscópico hasta macroscópico, digamos, ¿no? Ahora, la bioingeniería, ¿no? Obviamente, ¿no? Trata de aplicar los principios de la ingeniería, tanto como el análisis, el diseño y el modelado, digamos, ¿no? A los sistemas biológicos, ¿no? Y por ejemplo, una de las áreas de aplicación ha sido, digamos, el poder, digamos, ¿no? Entender, digamos, ¿no? Los focos de contaminación, el número de personas que se van a contaminar, ¿no? Que es importante, digamos, ¿no? El gobierno saber de acá a 2 semanas vamos a estar en un pico, digamos, ¿no? Entonces se puede tomar, ¿no? En este instante se puede tomar, digamos, las acciones necesarias, las políticas, ¿no? Para poder frenarlas, digamos, ¿no? Y en eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, se encuentra, ¿no? El desarrollo de, digamos, ¿no? De sistemas predictivos que puedan decir, ¿no? Basado en lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas van a estar infectadas, no sé, de acá mañana, pasado mañana o de acá a 2 semanas, ¿no? Esa sería una, ¿no? de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones está, digamos, ¿no? En el desarrollo, en tratar de encontrar, digamos, la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y ha sido interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, para obtener, digamos, una vacuna, digamos, ¿no? O un fármaco aprobado, toma un promedio de 10 a 15 años, digamos. Claro. 15 años, ese es el promedio, ¿no? Claro. Pero, ¿no? Debido, digamos, a la pandemia, ¿no? Han colaborado, digamos, los científicos de todo el mundo, digamos, ¿no? Y se ha podido, digamos, resolver prácticamente este problema en 2 años, digamos, ¿no? Tenemos todo un récord. Todo un récord, digamos, ¿no? Una vacuna, digamos, ¿no? Que, bueno, nos ha sacado, digamos, de esta crisis, ¿no? O sea, es importante darnos cuenta, ¿no? De que, ¿no? Si nos atacan, digamos, ¿no? Si nos unimos como comunidad, somos capaces, ¿no? De salir, ¿no? Y vencer, digamos, ¿no? A esta pandemia. Como muchas personas nos están sintonizando y probablemente mañana y pasado nos van a ver en la repetición,
la pregunta que te hago es, ¿por qué estudiar bioingeniería? Porque es una buena pregunta, ¿no? Porque bueno, si estás interesado, digamos, ¿no? En poder aplicar, ¿no? Los principios de ingeniería, digamos, a un sistema biológico como el ser humano, ¿no? Digamos, la aplicación puede ir desde el estudio de una célula, digamos, ¿no? De una célula, o inclusive más pequeño que es una proteína, digamos, ¿no? Hasta estudiar, digamos, un ecosistema, que es la interacción ¿no? De personas infectadas en el COVID, ¿no? Yo creo que, ¿no? Si estás interesado, digamos, ¿no? En poder, digamos, desarrollar, ¿no? O aplicar, digamos, los conocimientos de ingeniería a sistemas biológicos, yo creo que, ¿no? La bioingeniería es una carrera, digamos, importante. Y además, digamos, ¿no? De que en cualquier punto de la historia, digamos, ¿no? La salud, ¿no? La salud, ¿no? Digamos, es un punto, digamos, importante para las personas, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a haber, digamos, ¿no? Dónde aplicar, dónde trabajar, ¿no? Debido a que, digamos, es algo importante, digamos, la salud, ¿no? Todas las personas invierten bastante del tiempo, ¿no? Inclusive de dinero, digamos, ¿no? A estar sanas, ¿no? Así Entonces, es. el bioingeniero puede contribuir, digamos, ¿no? Viendo tus estudios, tú has estudiado una maestría en nanociencia y nanotecnología. ¿Cómo se engarza la nanociencia y la nanotecnología? O en todo caso, para que nuestro público nos pueda entender, ¿qué es la nanociencia? Ya, la nanociencia en sí, digamos, es estudiar, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos construir una casa, digamos, ¿no? Una casa puedes construir ladrillo por ladrillo, digamos, ¿no? Ladrillo por ladrillo, ¿no? Igual, digamos, ¿no? Podemos construir los materiales, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Extraigo el oro, digamos, voy y extraigo de la mina un pedazo de oro, ¿no? Pero también se podría construir átomo por átomo, los pongo juntos, ¿no? Los comienzo a manipular, ¿no? Y puedo construir, digamos, ¿no? Ese bloque digamos, de oro o de material, ¿no? Entonces, la nanotecnología trata de estudiar las propiedades de los materiales, ¿no? A niveles de nanómetros, ¿no? Y algo importante que sucede, digamos, ¿no? A medida que vamos reduciendo, digamos, ¿no? La dimensión, digamos, tenemos una pieza de oro de, no sé, de 20 centímetros, lo reducimos hasta llegar a nanómetros, ¿no? ¿Qué sucede? Las leyes, digamos, las leyes newtonianas se rompen, digamos, ¿no? A partir de los 50 nanómetros ya no funciona, digamos, no hay bastante error de predicción, digamos, ¿no? Entonces ahí se tiene que aplicar lo que es la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica estadística, ¿no? Y es interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, de que a medida que se va reduciendo, digamos, el tamaño, ¿no? Por ejemplo, las propiedades de los materiales van cambiando, digamos, ¿no? Un material que no era ferromagnético se puede volver ferromagnético, digamos, ¿no? Digamos, a distancias nanométricas. Y si los construimos, digamos, de una forma específica, puede ser un material bien ferromagnético, ¿no? Es básicamente la nanociencia, estudiar las propiedades de los materiales al nivel nanoescala, digamos, ¿no? Y cómo poder, digamos, ¿no? Optimizar, digamos, ¿no? Si los construimos de nanoescala a gran escala, cómo podemos, digamos, aprovechar, digamos, esas propiedades, ¿no? Dime, ¿y eso tiene un vínculo directo o indirecto con la bioingeniería? En sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, la parte de modelamiento, digamos, estocástico, ¿no? La mecánica estadística, digamos, ¿no? Que se aplica bastante, digamos, ¿no? Para el modelamiento, digamos, ¿no? De la expresión de genes, ¿no? El comportamiento de células, ¿no? Hay una relación, digamos, ¿no? Hay una relación, ¿no? ¿No? Y un área, por ejemplo, de la nanociencia también es la nanobiotecnología, también existe nanobiotecnología, estudiar, digamos, los compuestos, ¿no? Biológicos, pero a las escalas, ¿no? Nanométricas, digamos, ¿no? Básicamente sería, ¿no? El comportamiento de proteínas, ¿no? ¿No? Que funcionan en el cuerpo humano, ¿no? ¿No? Y poder estudiar, digamos, sus propiedades, ¿no? O sea que también la nanoingeniería ingresa también a la parte de la nutrición, de la alimentación del ser humano. Claro, no, pero a lo que me refiero, por ejemplo, digamos, tenemos, digamos, un receptor, digamos, por ejemplo, un receptor de la célula también es una proteína, digamos, a eso me refiero, o sea, digamos, un receptor de la célula, ¿no? Por ejemplo, poder estudiar, digamos, cuándo se activa, digamos, por ejemplo, tenemos una célula, ¿no? La célula, digamos, detectar, digamos, que es un tejido, digamos, cancerígeno,
¿no? Digamos, ese comportamiento de activación, ¿no? De unión y desunión con su, digamos, con ese tejido, ¿no? Digamos, se puede estudiar con la nanobiotecnología, digamos, algo así. Correcto, correcto. Bueno, qué interesante que esta noche hayamos tenido la oportunidad de recrear este nuevo mundo, este nuevo escenario tecnológico en el cual tú estás involucrado, y como docente también en la universidad eres un ente de motivación en todos esos jóvenes, particularmente de la especialidad de mecatrónica. Y me ha encantado tenerte esta noche, Paul, y amigos. Ha sido una noche feliz en donde todos ustedes han podido tener una idea macro de estos nuevos escenarios tecnológicos y de desarrollo profesional que seguramente van a implicar una reflexión, y aquí Paul y otros profesionales involucrados en el tema, liderado por él, van a hacer de que en nuestro país todo esto pueda ser toda una corriente para el desarrollo de las personas y de todo aquello que esté relacionado con la bioingeniería. Paul, muchísimas gracias, y también en esta semana que estamos celebrando el 119º aniversario de creación de nuestra facultad, un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica que están celebrando. Se creó un 18 de junio, hace 119 años. Hace una serie de actividades en donde participan todos los estamentos. Por eso, felicidades a toda la comunidad FIN, y que sigan en ese compromiso asumido de poder formar a hombres y mujeres que en distintos lugares del mundo han asumido ese rol de generar el desarrollo, el bienestar de la sociedad. Por eso, Paul, tú también eres uno de esos baluartes que tiene la facultad, y te agradezco infinitamente tu tiempo esta noche de poder habernos acompañado. Tus palabras finales, Paul. No, más bien agradecerle a usted, ingeniero, por invitarme, ¿no? Esta oportunidad de poder conversar con usted y compartir, ¿no? Con toda la comunidad, ¿no? de la facultad, ¿no? Y especialmente que estamos en la semana FIN, ¿no? En la semana FIN. No sabía que se iba a crear el 18 de junio. Bueno, es el 18 de junio. Sí. Primero, ¿qué carrera se creó primero, ingeniero? Fue mecánica, creo, ¿no? Mecánica de ahí. Mecánica, después fue mecánica eléctrica. Y hace más o menos unos 28 años, naval con mecatrónica. Y ahora justamente la facultad está en proceso de crear la biomédica, ¿no? Para que lo aprueben. Entonces estamos en esos cambios, y por eso una vez más te reitero mi gratitud, un abrazo a la distancia, y estamos en contacto para comprometerte para que participes como expositor en el segundo simposio internacional que estoy organizando. Ya, ingeniero, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, acompañándonos en su programa Entre Ingenieros, todos los miércoles a las 7 de la noche en este horario estelar, siempre difundiendo temas de investigación, innovación, emprendimiento, artes y humanidades. Hasta el próximo miércoles, mil felicidades y un abrazo desde esta tribuna de Entre Ingenieros, y nuevamente reiterar mi felicitación a ti, Paul, por todo lo que vienes haciendo y por ese trabajo silencioso, pero que van escribiendo páginas llenas de experiencias. Saludos a quién? A Remy Tanta, que también, gracias. Y Edith Vita también, que nos están acompañando. Saludos a ellos, a José García. ¿A quién más? A ver. Saludos para ti, Javiercito, que siempre nos acompañas, a José García, a Nelson Chambi, a todos ellos. Muchas gracias, y nuevamente hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Gracias, Paul. Felicidades. Muy buenas noches. Chao. Nos vemos.
Chao.